¿Qué tal? Soy Carlos Falconín y en este video voy a explicar acerca del pseudocódigo mediante un software que se llama PCInt, que nos ayuda a escribir pseudocódigo como se encuentra aquí. En este caso se van a realizar 6 diferentes ejercicios y vamos a ver cómo funciona la lógica de programación con sus estructuras de control, tanto de decisión como las repetitivas. Podemos ver que estamos ocupando el usuario de UCE, que es de la Universidad Central del Ecuador, que nos da una sintaxis muy parecida a los lenguajes de programación, como poner los puntos y coma al final de cada sentencia, y la indentación. También vamos a utilizar la nomenclatura de snake case, que consiste en separar las palabras por un guión bajo para nombrar cualquier cosa dentro del pseudocódigo. Vamos a empezar por el ejercicio número 1. Nos dice que se elabora un pseudocódigo en el cual se procese la entrada del costo de un artículo adquirido y el monto de dinero que el cliente proporciona para pagar, que se calcule y se demuestre cuánto dinero debe devolverse al cliente como cambio. Bueno, aquí dice que se considere que el cliente siempre da una cantidad mayor al costo del artículo. En este caso lo hicimos un poco diferente. Para explicar mejor este pseudocódigo vamos a ejecutarlo paso por paso. Aquí se inicia la ejecución dándole un nombre al proceso. En este caso es ejercicio 1, costo artículo. El paso número 2, que está en la línea 2, se van a definir las variables. En este caso se van a definir 3 variables con el nombre de costo, pago y cambio. Todas estas como un número real para que puedan ser ingresados tanto números enteros como decimales. Aquí va a entrar una estructura de repetición que se llama repetir. Esto con el fin de que todo el código que está aquí adentro se repita hasta que la variable pago sea mayor o igual a la variable de costo. ¿Esto por qué? Recordemos que la variable pago en este caso va a ser lo que el cliente nos dé de dinero y costo va a ser el costo del artículo. Entonces vamos a repetir todo esto hasta que nos dé un valor correcto. Así no va a aceptar el pseudocódigo o este mini programa que el cliente intente dar un valor inferior a lo que cuesta el artículo. Con ese fin vamos a hacer esto. Va a ser mejor explicado en los pasos. En este caso entra la estructura de repetir y la primera es una orden que se llama escribir, que va a pedir que ingrese el valor del costo del artículo en dólares americanos para ser un poco más específicos. Aquí vemos en la consola que nos va a pedir, nos dice por favor ingrese el valor del costo del artículo en dólares americanos. Vamos a ingresar un valor, digamos que el artículo cuesta $50. Avanzamos al siguiente paso. Este valor que ingresamos lo va a leer en la variable costos. El siguiente paso nos da otra orden de escribir donde se va a ingresar el monto que es recibido desde el cliente, en este caso igual en dólares americanos. Vamos a suponer que el cliente nos da menos para ver qué es lo que pasa. Nos da $20. Esto se lee en la variable pago. Entra al condicional. Aquí se va a verificar. Nos dice que si pago, si lo que nos da el cliente es menor a costo, va a ingresar acá a esta nueva orden que es de escribir, donde dice monto inferior al costo del artículo. Es como una alerta. Avancemos. Como vemos, cumplió. La variable pago, que es lo que nos da el cliente de $20, es menor al costo. Es menor a 50, 20 es menor a 50. Entra acá y nos va a escribir eso. Nos da la alerta que dice monto inferior al costo del artículo. Avanzamos al paso, voy a verificar el hasta que. ¿Pago es mayor o igual al costo? No, entonces se va a repetir. Ingresa nuevamente a repetir. Entonces va a escribir nuevamente el código. Vamos a darle un nuevo valor. En este caso vamos a hacerlo de una manera correcta. Digamos que cuesta 100. Va a avanzar, va a guardar el valor de las variables. Aquí le vamos a poner que el cliente nos da $100. Le damos enter, lo va a leer.
verificó si pago es menor que costo. Como no lo es, no se escribe esta sentencia. Va a verificar el hasta que. Como en este caso sí se cumple y 100 es mayor que 50, va a ir al siguiente paso, que es otro condicional. Aquí va a verificar si pago es igual a costo. Como pago no es igual a costo, se va a saltar al siguiente condicional, que es el si no. Veamos. Como vemos, no ingresó al escribir, se va a si no. Aquí vamos a utilizar la variable cambio y va a ser igual al pago menos el coste, es decir, a 100 menos 50. Como vemos, el siguiente paso está calculando esto y el último paso es que nos va a escribir: el pago se ha realizado correctamente, el cambio es de, en una cadena de texto, mediante una coma vamos a concatenar la variable cambio, que es el resultado y el cambio que deben dar al cliente. Vemos que aquí funciona. El pago se ha realizado correctamente, el cambio es de 50. 100 menos 50 es 50, aquí podemos ver el 50. Y así se va a acabar el proceso. Vamos a ejecutarlo una vez más con el igual para ver qué es lo que pasa. Esta vez lo vamos a hacer de manera rápida. Vamos a ponerle que cuesta 50 y nos da 50. En este caso va a entrar en este condicional, en el primero. Después de salir de la estructura de repetición, al cumplir que pago en este caso es igual a costo, va a verificar si pago es igual a costo. Como cumple esto, va a entrar acá y nos va a escribir: el pago se ha realizado correctamente y no necesita dar cambio. Como está aquí, el pago se ha realizado correctamente y no necesita dar cambio. Ese es el ejercicio número 1. Vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio dice: desarrolle un programa que acepte como entrada dos números distintos. El programa debe identificar y mostrar cuál de los dos números es el más grande. De igual forma vamos a ejecutarlo paso por paso para explicarlo de mejor manera. Inicia la ejecución del proceso, en este caso se llama ejercicio 2, un número más grande. Vamos a avanzar, se van a definir dos variables. En este caso vamos a tener dos porque van a haber dos números distintos, que es el num1 y num2. Los vamos a definir como reales para que puedan ingresar tanto enteros como números decimales. De igual forma, aquí utilicé una estructura de repetir para poder condicionar que se ingresen dos números diferentes, que nunca sean iguales. Por eso dice aquí repetir todo el código que esté en este bloquecito de la línea 4 a la línea 7 hasta que el número 1 sea diferente del número 2. Vamos a explicarlo mejor. El siguiente paso es una orden de escribir que nos va a pedir el valor del número 1. Como vemos aquí dice: por favor ingrese el valor del número 1. Vamos a utilizar dos números iguales a ver qué pasa. Vamos a ponerle como 5. Lo va a leer y a guardar en la variable número 1. Después nos va a pedir la siguiente orden de escribir, que es específicamente dice: por favor ingrese un valor distinto al número 1 como valor del número 2. En este caso ya se debería entender, pero por situaciones de la vida tal vez no. Entonces vamos a ingresar el mismo valor a ver qué pasa. Se va a leer esa variable en num2 y se va a guardar el valor. Aquí se va a verificar en el hasta que el número 1 sea distinto al número 2. Como son iguales no se va a cumplir y se va a volver a repetir esto. No va a poder avanzar al siguiente paso. Veamos. Como ven, otra vez ingresó a repetir. Y otra vez nos va a pedir el número 1. En este caso le vamos a poner ahora sí los números distintos. Pongámosle un 64. Nos va a pedir el número 2 nuevamente. Y vamos a ponerle un 15. Como vimos aquí el hasta que, ahora sí son distintos. Como 64 es distinto de 15, va a avanzar a la siguiente línea, que es a la número 9, donde hay un condicional que nos dice: si num1, la variable num1 es mayor a la variable num2, entonces escribir esto. Vemos aquí num1 es 64 y num2 es 15. En este caso va a cumplir, debería entrar a la línea 10. Veamos. Correcto, va a ingresar a la línea 10 y escribirnos lo que tengamos aquí. En este caso son unas strings concatenadas con la coma por el valor de las variables. Nos dice: el número 1 que ingresamos, que es 64, es más grande que el número 2 que ingresamos 15. Esto es correcto. Entonces se acaba el ciclo de FinSync, no entra acá porque ya se cumplió esto y se acaba el proceso.
Listo. Vamos a hacerlo al revés a ver si funciona. Vamos a poner que num1 valga 15 y el siguiente 64. El num2. En este caso también se cumple y nos dice el número 2, 64, es más grande que el número 1, 15. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 3 dice, crea un programa que realice un conteo desde el número 1 hasta el 100 y muestra el resultado final. Como podemos ver, solo necesitamos una variable. Se encuentra aquí. En este caso vamos a ejecutarlo por paso, los 3 primeros pasos para una explicación. Y después lo ejecutamos completo para que vean que funciona. Primero se define el proceso que se llama ejercicio 3 conteo. Después se van a definir las variables. En este caso solo necesitamos una, de nombre contador. En este caso yo le puse. Se va a definir como un entero ya que va a contar de una en una. Entonces vamos a ocupar otra estructura de repetición que es la para, que necesitamos el para y el fin para, y aquí vamos a decirle dónde comienza. En este caso necesitamos la variable contador y lo vamos a iniciar en el 1, ya que nos pide que el conteo sea desde el 1. Nos dice hasta, vamos a decir hasta dónde queremos que llegue. En este caso nos pide hasta el 100 y aquí vamos a ponerle con paso de 1 en 1. Después viene la palabra hacer, la palabra clave hacer, y vamos a indicarle qué necesitamos que haga dentro del para. En este caso vamos a escribir el contador. Vamos a ver cómo funciona esto. Si avanzamos, entra acá, va a escribir el contador. El contador en la primera instancia es 1. Aquí escribió el 1. Después va a regresar nuevamente al para. Como es de paso en 1, va a sumarlo de 1 en 1. En este caso va a escribir el contador, que ahora va a valer 2. Nuevamente vamos a ir al para, que en este caso aún no llega al 100, y como lo sumamos de 1 en 1 va a ser 3. Va a escribir el contador, que es 3, y así sucesivamente hasta llegar al 100. Veámoslo aquí. Como podemos ver, ya lo ejecutamos y la ejecución inició y se cuenta de 1 en 1 hasta llegar al número 100. Aquí se puede modificar, ¿no? Si se desea de otra forma, yo que sé, contarle de 2 en 2, podemos decirle que inicie en 0 y que vaya de 2 en 2 para que vaya contando del 0 al 100, por ejemplo. Vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 4. Implementa un programa que solicite al usuario ingresar un número. El programa debe evaluar si el número ingresado es positivo, negativo o igual a 0. Y en cada situación debe mostrar un mensaje correspondiente. Vamos a analizar este ejercicio. De igual forma, dice que necesitamos un número. Entonces es una sola variable que en este caso le nombré como 1. Vamos a ejecutarlo paso por paso para que se entienda mejor. Se inicia el proceso, se llama ejercicio 4, identificar número. Se definen las variables, en este caso necesitamos solo una, que se la nombró num, como un real, para que pueda ser número decimal o entero. El siguiente paso nos dice que es una orden, escribir, por favor ingrese un número. Le vamos a pedir que ingrese un número en el programa. Aquí está. Vamos a ingresar un número. Vamos a ingresar un número positivo en este caso. Sí, un número positivo. Este número que ingresamos se va a leer en la variable num. Se va a quedar almacenado su valor ahí. Después va a entrar a este condicional. Nos dice, si num es menor que 0, entonces va a entrar acá a escribir su número es negativo, porque va a ser menor a 0. Va a haber un si no. Veamos. ¿Cumple la condición 10 es menor que 0? No, entonces se saltó y vamos al si no. En este si no, dentro del si no va a haber otra condición que nos dice si num es mayor que 0, entonces escribir su número es positivo. Veamos, 10 es mayor que 0, sí, debería entrar aquí. Veamos. Aquí está comprobándolo. Correcto, ingresó. Entonces va a escribir su número es positivo. Aquí está, su número es positivo. Como cumplió esto, se acaba
el programa. Va a los fins y se finaliza el proceso. En caso de que no haya cumplido y haya sido 0, va a ir al otro si no. El otro si no únicamente va a escribir su número es igual a 0, ya que es la única opción que queda. Si no es menor que 0 y si no es mayor que 0, entonces debe ser 0. Vamos a comprobarlo, pero de manera rápida. Si ingresamos aquí 0, nos dice su número es igual a 0. Veámoslo con un número menor también, de forma rápida. Pongamos el menos 9. Dice su número es negativo, significa que está funcionando correctamente. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 5 dice: construya un programa donde se tenga como dato de entrada el salario de un empleado. Si el salario es mayor a 1000, calcule y aplique un incremento del 15% sobre el salario. Finalmente muestre el salario actualizado del empleado. Vamos a analizar esto en el pseudocódigo. En este caso se podrían definir dos variables, pero yo lo voy a definir en una sola para el ejercicio. Vamos a ejecutarlo paso por paso para explicarlo mejor. Va a iniciar el proceso, se llama ejercicio 5 salarios. Vamos a definir las variables, en este caso en una sola variable que yo definí, que es salario, como un número real. Igual para que pueda aceptar números decimales y enteros. Después avanza la orden escribir. Y aquí es donde se va a pedir: por favor ingrese el salario de la persona en dólares americanos. Esto es solo por especificar. Vamos a ingresar. Y eso ingresado se va a leer en la variable salario. Primero hagámoslo con un monto menor a 1000. Hagámoslo con 500. Después vamos a ir a este condicional sí, donde va a verificar si salario es mayor a 1000. Se va a sumar ese 15% necesario. En este caso, 500 es mayor a 1000. No, debería saltarse este sí y escribir únicamente el salario, que va a ser el mismo de 500, ¿no? Aquí nos dice la orden escribir: el salario real de la persona es, dos puntos, el signo de dólar, y vamos a concatenar con la coma la variable del salario, que es 500. Veamos. Comprobó. Como no es igual, no entro acá a la línea número 6 y únicamente va a escribir el salario. Aquí está: el salario real de la persona es 500. En el ejercicio 5 nosotros podemos fijarnos que dice claramente si es mayor a 1000. ¿Qué pasaría si es igual a 1000? Pues lo mismo. Entraría únicamente a escribir el salario, ya que no es mayor a 1000, es 1000. No se tiene que sumar el porcentaje del 15% más. Ahora veamos cómo ingresa a este condicional. Vamos por pasos igual. Aquí nos pide el salario. Vamos a ponerle que sea 1500. Va a comprobar si 1500 es mayor a 1000, debería entrar a calcular el salario primero. Correcto, vemos que ingresó acá. En este caso es donde se podrían definir dos variables, donde sería el resultado final. O podemos sobreescribir la variable salario, como yo lo hice, en una sola variable. Vamos a decir que salario es igual al salario que estaba guardado, que son 2500, más el salario por el 15, más el 15% del salario, que es salario por 0,15. Calcula el nuevo salario, sale del condicional sí y nos va a escribir la instrucción en la línea 8. Y aquí dice, como podemos ver, aquí está el salario de 1500 más su 15%, que da 1725. Y ahí se acaba el programa. Vamos con el último ejercicio. Nos dice: desarrolla un algoritmo que calcule el salario semanal de un trabajador. El algoritmo debe tomar en cuenta las horas trabajadas y el pago por hora. Aquí nos está pidiendo dos variables de entrada. Es importante considerar que si el trabajador ha trabajado más de 40 horas, este es otro dato importante, dice más de 40 horas, no dice que sea igual o mayor a 40, sino que supere las 40. Por ejemplo, si tuviera las 40 horas, no existen horas adicionales. Pero si supera las 40, si va de 41 en adelante, se debe pagar el doble de la tarifa por hora.
Vamos a ejecutarlo paso por paso para ver cómo funciona. Se inicia el proceso que se llama ejercicio 6, salario semanal. Vamos a definir las variables, en este caso como reales, para que acepten números enteros o decimales. La una va a ser el valor hora, se va a llamar valor hora y va a tener el valor de la hora. Siguiente, horas trabajadas, y va a ser las horas trabajadas en la semana. Y la siguiente, salario, que va a ser el resultado. Entonces, en total vamos a tener 3 variables. Después, vamos a dar una orden para poder ingresar los valores. La primera es que nos dice, por favor, ingrese el valor que gana por hora, en este caso para especificar en dólares americanos. Y se va a guardar en valor hora. En este caso, pongámosle que gana $2 la hora. Después se va a escribir que ingrese las horas trabajadas en la semana. Y dice, por favor, ingrese las horas trabajadas en la semana. Esto se va a guardar en la variable horas trabajadas. Pongámosle que sea mayor a 40 para que... No, menor. Pongámosle que trabajó 20 horas. Si calculamos en las 20 horas de la semana por $2 que cuesta la hora, debería dar 40. Va a ingresar en este sí. Y dice, si horas trabajadas es un condicional. Si horas trabajadas es mayor a 40, va a entrar a esto. Pero en este caso no se va a cumplir, porque son solo 20 horas. Debería saltarse todo esto e ir al si no. Veamos. Correcto, se saltó. Fue la línea 11 del si no. Y vamos a calcular el salario. El salario es las horas trabajadas por el valor de la hora. Lo calcula la variable salarios. Se acaba el sí. Y el siguiente es una orden que dice el sueldo semanal es el símbolo del dólar y se concatena con la coma la variable calculada salario. Veamos. Entonces podemos ver que está correcto. El sueldo semanal es 40. No tuvo horas extra. Se acaba la ejecución. Ejecutémoslo todo nuevamente, pero con horas superiores. Iniciamos, definimos las 3 variables, que es valor hora, horas trabajadas y el salario. La orden de escribir el valor por hora. Pongámosle igual el 2. Se guarda en valor hora. Vamos a escribir las horas trabajadas en la semana, que se va a guardar en horas trabajadas. Pongamos que trabajó 42 horas. Va a ir al condicional. Horas trabajadas es mayor que 40. 42 es mayor que 40. Sí, debería entrar a esto. Como podemos ver, entró a la línea 8, donde se va a definir una nueva variable que se llama horas extra. Igual forma va a ser un real. Después de definir horas extra, le vamos a dar un valor. Y horas extra va a ser igual a... Nos dice que es del doble, entonces está el 2 por las horas trabajadas menos las 40 horas normales. En este caso 42 menos 40 que nos va a dar 2. Y por el valor de la hora, que es 2 mismo. Va a calcular esto de horas extra y después va a calcular el salario. En este caso al salario lo pusimos con fórmulas matemáticas, ¿no? Que son las horas trabajadas, el total de horas trabajadas menos las horas extra. En este caso, como yo calculé las horas extra de una vez en dólares, no la ocupo abajo para restar las horas. En este caso necesitamos saber cuántas horas extra tuvo. Por eso ocupé la misma variable horas trabajadas menos, y primero se va a hacer esto de acá, que es horas trabajadas menos 40, es decir, 42 menos 40, que nos va a dar 2. Y estos 2 menos las horas trabajadas, que son 42, nos va a dar 40. En este caso da lo mismo que poner 40, de hecho. 40 por el valor de hora, que es 2, más las horas extra, que va a ser el valor de las horas extra, que lo calculé en dólares acá arriba. Y así va a calcular el salario. No va a entrar al si no porque ya se cumplió la condición de acá. En este caso nos va a escribir el sueldo. Nos dice que el sueldo es de 88. Si podemos ver, trabajó 2 horas extra. Sacamos estas 2 horas extra, son las 40. 40 por 2 son $80 de la semana, más 2 horas extra. Como las horas extras cuestan el doble, cada una va a costar $4.
Como son 2, va a ser $8. 80 más 8, 88, y tenemos el sueldo semanal calculado. Y ahí se termina el proceso. Esos serían todos los ejercicios. Muchas gracias.